Amén. Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Vamos a ver dónde dejamos esto. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la calor? Pues viene de parte del Señor, ¿no es cierto? Agradecidos con Dios por la calor. Amén. Yo quiero que abra su Biblia en Filipenses capítulo 1. Un domingo más de servicio en el EGM. Y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 30. Y ahí vamos a parar. Vemos que estamos buscando por aquí. Si alguien no puede encontrar Filipenses, que su hermano de al lado le pueda ayudar, si lo encontró. Amén. ¿Ya estamos? ¿Lo tenemos? ¿Todos lo tenemos? Hace mucha calor, ¿no? ¿Todavía no? Filipenses capítulo 1, versículo 12 en adelante. El tema hoy se titula El vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Y dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, y por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora
oís que hay en mí. Amén. ¿Por qué puse el título El vivir es Cristo? Porque quiero enfatizar la vida de Pablo. El pregonar esto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es mucha cosa, es mucha cosa. ¿Saben? Muchas de las veces nosotros hacemos la oración de la oración aceptando al Señor Jesucristo y creemos que ya estamos viviendo de la manera correcta. ¿Cómo sé que mi vivir es Cristo? Al parecer, muchas de las veces nos equivocamos y pensamos que estamos viviendo la vida que Cristo quiere que vivamos en esta tierra. Pero muchas veces no es así. Y lo primero, mi vida tiene que estar centrada en Cristo. Mi vida tiene que estar centrada en Cristo. Dice, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Note aquí que Pablo es una persona madura en la fe. Es una persona madura en la fe. Y tiene muchos problemas en Filipenses, pero él está dando ánimo. O es más, él está animado de lo que le está sucediendo. ¿Saben qué? Pablo estaba preso. Pablo estaba preso. Y estaba mandando una carta a los filipenses, preocupado por la iglesia de Filipo. Preocupado por ellos. Y dice, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todas las demás, y todos los demás. Miren, centrar nuestra vida en Cristo significa estar siendo guiados por el mismo Cristo. Pablo aquí estaba diciendo, oigan, estoy preso, pero el estar preso ha sido beneficioso para el Evangelio. Ha sido beneficioso. Él no se interesaba por él mismo. Él no se interesaba por él mismo. No se preocupaba Pablo de su condición ni de su bienestar. Él estaba preocupado por otros. Y él estaba preocupado en la obra de Cristo. Él estaba preocupado por predicar el Evangelio. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo un hombre estando preso puede predicar el Evangelio? ¿Saben qué? Él confiaba en su Señor. Él confiaba en el Señor Jesucristo. Y que si él estaba ahí preso era porque Dios tenía un propósito para con él. ¿Saben qué? Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Cuando un cristiano vive centrado en Jesucristo, va a hablar de Jesucristo donde esté. Donde esté va a hablar de Jesucristo. Ahora, me llama mucho la atención de que Pablo no se afligía, ni se deprimía, sino más bien estaba él gozoso de lo que estaba sucediendo. El vivir centrado en Cristo me ayuda a estar siempre expectante y convencido de que el Señor va a hacer una obra. ¿Saben qué? Pablo estaba preso y no tenía comodidades. Aunque él no estaba en un calabozo o en una celda, él no tenía privacidad. Ponían un soldado enmanillado a él todo el tiempo. Pero ¿saben qué?
Pablo tenía un mensaje que dar. Pablo tenía un mensaje que dar. Y ese mensaje llegaba a aquellas personas a las cuales él ni pensaba que iba a llegar. El evangelio se estaba expandiendo por algo que Dios había preparado. Y no solo tiene ese efecto, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene algo por hacer. Miren, estando Pablo preso, deja un vacío afuera. Pablo, ustedes lo conocen, era un tipo muy preparado, tenía mucha elocuencia al hablar y estaba lleno del Espíritu de Dios y él quería hacer la obra de Dios. Pero en este caso le tocó estar preso. Y estando allí, pongámonos a pensar, yo aquí muchas veces me pongo tercer culto del tercer turno. Por lo general es el culto principal donde tiene que estar el pastor principal predicando, ¿no? ¿No es cierto? Y muchos de los siervos se pueden quedar, ¿no? Así como que, wow, no voy a poder suplir lo que el pastor principal les da de alimento al pueblo. Pero ¿saben qué? El que Pablo haya estado preso, cobraron ánimo ellos para poder predicar el evangelio. Para poder predicar el evangelio. Dice, cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Sin temor. Tal vez era el momento que Pablo esté preso para que estos otros comiencen a hablar de la palabra del Señor. Y así Dios trabaja en uno y prepara a otro. ¿No es cierto? Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Pablo era tan maduro que él solo quería hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Se centraba en eso, en Cristo. Se centraba en Cristo. Su vida estaba centrada en Cristo a tal punto de que lo que él padecía no valía nada, que lo que él estaba sufriendo no lo tomaba en cuenta. Podemos ver mejor la voluntad de Dios cuando estamos centrados en Cristo. Lo que Él va a hacer, lo que Él está haciendo. ¿Saben qué? Pablo estaba contento y gozoso porque él estaba viendo lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en las vidas de las personas. Y el estar preso lo tomaba como algo beneficioso para el Evangelio y eso le causaba gozo. En este tiempo de pandemia, ¿cómo hemos estado viviendo? En este tiempo de pandemia, en este tiempo de política, cuando ha habido mucha zozobra, ¿cómo hemos estado viviendo el Evangelio? ¿Estamos preocupados? Porque si estamos muy preocupados y estamos desesperados y afanados, tal vez no nos estamos centrando en vivir una vida en Cristo. Y no estamos viviendo el Evangelio. Pablo estaba viviendo el Evangelio. Él sabía por qué estaba ahí. En Hechos habla de que el Señor lo llama para una obra. Y le dice a Ananías, este hombre va a saber qué es padecer por mi nombre. Él va a aprender. Y uno de los padecimientos es este. Y saben que él estaba gozoso por eso. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Saben que estas personas de aquí tenían una mala actitud? Pero dice Pablo que de cualquier forma ellos estaban pregonando el Evangelio. Ellos estaban pregonando el Evangelio.
Tal vez no tenían una mala doctrina, tal vez ellos estaban predicando sana doctrina, pero, pero el impulso de su corazón, o cómo puedo decirlo, la motivación de su corazón no era la correcta, no era la correcta. Dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. En esto me gozo y me gozaré aún. Él estaba gozoso porque el evangelio estaba siendo predicado. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de política, ¿hemos hablado más de Cristo o de política? ¿Hemos hablado más de salud o del evangelio? El asunto aquí es que Pablo estaba gozoso, porque él podía ver mejor lo que estaba aconteciendo. Muchas veces nosotros nos afanamos y nos fatigamos y nos desesperamos y no estamos viendo la obra que Cristo está haciendo por medio de estos movimientos, por medio de este mover. Estamos afligidos, desesperados y no centramos nuestra vida en Cristo. Esperemos que estemos anunciando el Evangelio, ¿no? Anunciando el Evangelio. Cristo se ponía gozoso porque de una u otra forma era anunciado el Evangelio. Ahora, Pablo tenía su vida centrada en Cristo y nosotros también tenemos que tener la vida centrada en Cristo, porque el vivir es Cristo. Cuando usted obedece a la palabra de Dios, usted valora lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Usted lo toma en cuenta en su día a día. Y eso me lleva al segundo punto, que la confianza también es Cristo. Y quiero que leamos el 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Saben? Pablo no sabía lo que le iba a suceder. Él se estaba defendiendo. Él fue preso y estaba en Roma, encarcelado. Estaba en Roma, en un juicio. ¿Quién ha pasado por juicio? ¿Alguna vez ha pasado por un juicio? Tiemblan las tabas muchas veces, ¿no? Porque no sabemos qué veredicto van a tomar, ¿no? Y no sabemos qué va a suceder. Aún peor si hay corrupción, ¿no? Aquí en Bolivia es la ley del fuerte, no hay una ley que proteja al ciudadano, ¿no? Quien tiene más, ese puede. Y estoy hablando de económicamente, billete. Si usted tiene mucho dinero o si usted tiene muñeca y conoce a alguien, tal vez la ley va a salir a su favor. En este caso, Cristo no confiaba Pablo no confiaba en el hombre, sino en Cristo. Él tenía su confianza en Cristo y eso traía esperanza a él. Porque decía, si acontece lo peor, me voy con él. Y es mucho mejor, es mucho mejor. Pero aún así, él esperaba lo mejor. Tengo la plena certeza de que en nada seré avergonzado. Él tenía que defenderse y lo querían llevar de aquí para allá. Él inclusive hasta apela al César. Él estaba allá. Pero él tenía la plena certeza que en nada iba a ser avergonzado él. Porque él sabía en quién había confiado. Él sabía en quién había confiado. Confiar en Cristo lleva a Pablo a la mejor de las hipótesis.
permanecer en la tierra para continuar predicando el Evangelio. Desde el momento que el Señor Jesucristo lo llama, él le dice, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y de ahí para adelante, su vida fue Cristo. Su mensaje fue Cristo. Su vivir fue Cristo. Su andar fue Cristo. Su preocupación era por los hermanos, para que vivan también en Cristo. Y vámonos más adelante, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Saben qué? El estar confiado en Cristo, venga lo que venga, el resultado va a ser bueno. Tal vez sufriremos un poco, pero estamos confiados de que si morimos o nos pasa algo, pasaremos a mejor vida. Ahora, si no creemos en eso, si no estamos confiados, dice, hay una parte en la Biblia que dice, si hay temores porque el amor de Dios no se ha perfeccionado en sus corazones. Pueden ser que vengan tiempos muy difíciles. Hablando de política, vemos que todo el lado americano ha entrado al socialismo. Y ¿saben qué? Están apoyando diferentes tipos de ideología, están yendo en contra de la palabra. Lo último fue las elecciones de los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se considera como el policía del mundo. Y entró un presidente que se volvió a la Biblia, que escuchó a los cristianos. Y ahora entra un presidente que es totalmente lo opuesto. Y de aquí para adelante no sabemos qué va a suceder. Tal vez la vida va a continuar normal, igual tenemos que preocuparnos de cómo andamos. Tal vez el Señor está preparando juicio para su iglesia. Tenemos que estar preparados. Y es aquí donde entra, ¿en qué confío? ¿En qué confiamos? ¿Es el Señor Jesucristo el todo en nuestras vidas? ¿Es el Señor Jesucristo el que nos cautiva día a día? ¿Estamos pensando en Él? Y dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Tenemos esa actitud que tiene Pablo cuando toca estar con alguien, le predicamos el Evangelio? Estamos preocupados por aquella persona que está rumbo al infierno eternamente. Pablo está preocupado por la iglesia de Filipo, pero veía la gloria de Dios en todo lo que estaba sucediendo. Cómo este hombre, en medio de tribulaciones, en medio de muchos problemas, podía estar gozoso. Y es porque él vivía el Evangelio. Él se centraba en Cristo, él confiaba en Cristo. Y él estaba preocupado. ¿Y saben qué? Él decía, es mejor estar con Cristo. Es mejor. ¿Quién ha sentido anhelar estar ya allá en los cielos? ¿Ah? Amén. Vienen los problemas, dice, uno ve tanta corrupción y dice, ay, que el Señor venga. Que el Señor venga porque ¿en qué hay a qué aferrarse aquí? ¿En qué hay? ¿En las cosas materiales? Cuando entendemos
que un cercano nuestro se va, ahí podemos entender mejor que lo material se queda aquí. Se queda aquí. Cuando alguien se marcha, ahí entendemos que lo material no sirve de nada. Y Pablo lo entendía. Pablo lo entendía. Es uno de los pocos personajes que veo la misma actitud que tenía el Señor Jesucristo. Decía, no sé dónde, no tengo dónde recostar mi cabeza. Pero Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y Pablo quería hacer la voluntad del Señor Jesucristo. Él lo mandó a predicar el Evangelio y él hacía eso. Y estaba preocupado por eso. El Evangelio era su preocupación. Vivir en el Evangelio, predicar el Evangelio y transmitir el Evangelio a otro. Influenciar en el Evangelio por medio de su vida, por medio de su hablar. Él estaba preocupado por eso. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, dice. Él está diciendo, me niego a ir al cielo porque tengo que predicar el Evangelio, porque hay necesidad aquí en la tierra. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Más arriba dice que él si moría era mejor irse al cielo. Y aquí está diciendo, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré. En la mejor de las hipótesis, igual quedaré y seguiré pregonando el Evangelio. Y esto me lleva a un tercer punto. Mi ocupación es Cristo. Tenemos que estar todo el tiempo ocupados en las cosas del Señor. El Señor decía, el Señor Jesucristo dijo que era necesario estar en los negocios de su Padre. Y Pablo le dijo al Señor Jesucristo, ¿qué quieres que haga? Y desde el momento que dijo, ¿qué quieres que yo haga? Él comenzó a hacer lo que el Señor Jesucristo le mandó. Y era predicar el Evangelio a los gentiles, a las autoridades. Y Cristo lo estaba llevando a prisiones. La voluntad del Señor era que Él esté preso. Y si viene persecución a la iglesia, ¿tendremos la misma actitud? ¿Tendremos la misma actitud que la que tiene Pablo? ¿Estará nuestra vida sentada en Cristo? ¿Confiaremos en el Señor Jesucristo? ¿Y nos ocuparemos en la obra que el Señor quiere que hagamos? Porque fue lanzado solo un deber, ¿no?, para el cristiano. Dicen, nada se preocupen, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo estoy con ustedes. Y el mensaje dice, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Tenemos que predicar el Evangelio. No tiene que quedarse en nuestra boca. No tiene que quedarse en casa, ni encerrado en cuatro paredes. El Evangelio tiene que ser predicado. Vienen tiempos difíciles y necesitamos avivar los corazones. Necesitamos afianzarnos en los principios bíblicos. Mi ocupación es Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo estaba preocupado en el Evangelio. Pablo estaba preocupado de que el Evangelio esté en la vida de los hermanos. ¿Y qué es el Evangelio? Buenas nuevas. ¿Y qué son esas buenas nuevas? Sino es Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para traer salvación al hombre. Y me llama mucho la atención
esta palabra, unánimes por la fe del Evangelio. Y esto, combatiendo unánimes, combatiendo unánimes. El unánime significa desprendimiento. El unánime es, vean que aquí dice combatiendo. Cuando van a la guerra los soldados, siempre tiene su pareja, ¿no? Y cuando ellos van, uno se ayuda al otro, ¿no? Y cuando uno de ellos cae herido, ¿qué hace el otro? Arriesga su vida y lo pone a resguardo, ¿no? ¿Es así o no es así? Lo mismo, es lo mismo esto. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Nosotros como cristianos tenemos que levantarnos, ayudarnos y ser desprendidos. Ser desprendidos. Mire el desprendimiento de Pablo. Pablo estaba preocupado por ellos. Y decía, cuando salga de aquí voy a ir a Filipos porque sé que hay necesidad en Filipos y tengo miedo que vengan otro tipo de gente que les hable de otra cosa y ellos se desvíen. Entonces él estaba preocupado, él estaba desprendiéndose de todo lo que él podía inclusive adquirir por medio del Evangelio. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Vemos un Evangelio light, vemos un Evangelio que dicen, acepta a Cristo y vas a vivir bien. Acepta a Cristo y va a haber felicidad. Dale al Señor que Él te devolverá el doble. Pero no, aquí Pablo está diciendo lo contrario. Aquí Pablo está desprendiéndose. ¿Se imaginan? Podríamos calzarnos un poquito el zapato de Pablo. Esclavo, mejor dicho, preso y preocupado, pero gozoso. Es una cosa, ¿no? Como que y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque el Evangelio para los que creen es salvación y vida eterna, ¿no es cierto? Es un indicio, es un indicio. Pero para el que no cree, va a ser de perdición, ¿no es cierto? Se va a perder. Ciertamente que rechaza el mensaje del Evangelio, le viene mal y es eternamente. Le viene mal y es eternamente. Entonces Pablo estaba ocupado en las cosas que Cristo le había mandado hacer. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y cuando creemos en el Señor Jesucristo hay gozo de salvación, pero también conlleva padecimiento. Y es lo que todo cristiano no quiere, por lo que no quiere pasar. Hoy en día lo vemos que es así. No queremos padecer. No hace mucho yo decía, wow, si me tocara ser misionero y me mandan, ay no, no quiero padecer, ¿no? Estoy más cómodo aquí escuchando una prédica con aire acondicionado, medio que no funcionan los aires, pero escuchando tranquilo una prédica. Y dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Qué significa esto? Que si nosotros vivimos una vida centrada en Cristo, confiando en el Señor Jesucristo y ocupándonos en las cosas del Señor Jesucristo, probablemente vamos a estar como Pablo, con los mismos conflictos.
con los mismos conflictos, pero gozoso, pero sabiendo que uno está haciendo lo correcto, viviendo en el Evangelio, viviendo por el Evangelio, para el Evangelio. Entonces, en Pablo no había por la actitud que él pone aquí, no había un indicio de egoísmo. Él estaba pensando en el Señor Jesucristo y en sus hermanos. Y de esa misma manera nosotros tenemos que hacer. Pensar todo el tiempo en el Señor Jesucristo y en sus hermanos. Predicar el Evangelio, vivir el Evangelio. Y confiar en que Dios, a pesar de las pruebas, está en control de ellas y las ha traído con un propósito y por algo en su vida. No perdamos el gozo de la salvación. No hay que perder el gozo de la salvación. Pablo lo tenía claro y nosotros también tenemos que tenerlo claro. Claro. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, por esta mañana, porque tú hablas por medio de tu palabra. Sea tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, añadiendo y trayendo frutos de justicia, Señor, a nuestros corazones y que podamos cambiar, Señor, y podamos vivir la vida que Cristo vivió. Señor, ayúdanos a buscar tu voluntad, a hacer su voluntad, a andar en ella. Señor, a tomarlo en cuenta en toda decisión, a tomarlo en cuenta en nuestro día a día, a tomarlo en cuenta cuando nos relacionamos con nuestros hermanos, cuando nos relacionamos con nuestros padres, con nuestras esposas, con nuestra madre, Señor, con nuestros hijos, que podamos tomarlo en cuenta, Señor. Y venga tu reino y hacer tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Padre, queremos hacer su voluntad en todo tiempo. Enséñanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos. Amén.